corazón está creciendo a una sola voz. Es un sonido santo, es un clamor. Es el pueblo de Dios que despertó. Es un canto que parte el corazón. Solo tiene el propósito de alabar, proclamar, dejar. Hola, buen día a todos. Un gusto siempre estar aquí, poder compartir la palabra de Dios. Siempre damos gracias porque nos permiten entrar a su espacio, compartir este momento, este tiempo. Les damos muchas gracias por escuchar la palabra de Dios, por poder aprender y también darnos la oportunidad a nosotros de aprender y compartir lo que vemos en la palabra. Así que este día hemos hecho un tema que se llama afilados, justamente de tener filo. Y tener filo quiere decir que estás preparado, tener filo quiere decir que, bueno, ya has hecho lo necesario para poder ser productivo, para poder esforzarte de la mejor manera y siempre estar afilado, siempre va a ser algo que necesitamos. Sí, así lo decimos luego en broma, pero es cierto cuando dices, ¿cómo vienes para el examen? Y decimos, vengo bien afilado, ¿no? Y siempre debemos de estar así, tenemos que darnos cuenta de esa situación que nos habla la escritura. Y bueno, vamos a compartir la palabra, mira, dice Primera de Samuel 13, del 19 al 21 en la Nueva Versión Internacional, dice, en el territorio de Israel no había herreros, pues los filisteos no permitían que los hebreos se forjaran espadas y lanzas. Por tanto, todo Israel dependía de los filisteos para que les afilaran los arados, los azadones, las hachas y las hoces. Por un arado o un azadón cobraban 8 gramos de plata y 4 gramos por una horqueta o un hacha o por arreglar las aguijadas. Vemos esta palabra y dice que los filisteos es ese pueblo que estaba en contra del pueblo de Dios. Siempre trataba de ponerse en contra de que ellos hicieran, de que ellos crecieran, que fueran prósperos, siempre los estaban robando, siempre los estaban acechando y siempre querían estar sobre de ellos. Bueno, en estos momentos que narra esta situación, este tiempo, dice que los filisteos tenían un poder sobre ellos que impedían que entre los israelitas hubiera herreros. ¿Para qué? Para que no se forjaran espadas, no se forjaran lanzas, sino para tenerlos sometidos, que los israelitas no estuvieran preparados, no se pudieran defender, no pudieran los israelitas poder hacer algo para librarse de la esclavitud, de todo el yugo, sino que vivieran así. Por eso es necesario estar afilados, por eso es necesario. Y otra cosa que tenían era que entonces todos los de Israel, para poder hacer su trabajo, para poder estar prosperando, para poder hacer las cosas, necesitaban llevar sus herramientas para que los filisteos se las afilaran. Y les cobraban muchísimo. Esa cantidad que tú ves ahí era un precio exorbitante por afilarles sus hachas, sus azadones, todo lo que ellos necesitaban de herramienta, necesitaban ir ahí y que ellos se los afilaran. Así hoy en día nosotros podemos ver que pues hay gente que no le interesa y quiere que nosotros no estemos afilados, tanto en una situación física como en una situación espiritual. Hay quienes también pues no comparten las verdades que hay en la palabra de Dios, porque así como los filisteos, pues no querían que los israelitas salieran de esa situación, sino que les sirvieran, que ellos podían entrar a la tierra de Israel, recoger lo que querían de lo que ellos se habían sembrado, de sus frutos, de sus bienes, ellos podían ir porque ellos no tenían con qué defenderse, no tenían esas espadas,
afiladas, esas lanzas afiladas, con qué defenderse, ya no tan solo con qué pelearles, sino con qué defender lo suyo. No estaban preparados para eso, sino que eran saboteados. Y además les cobraban mucho porque ellos eran los que les podían afilar sus utensilios. Nosotros tenemos que darnos cuenta que también en este tiempo, pues sí, hay mucha gente que no quiere que tú te prepares, no quiere esa gente que tú sobresalgas, que no estés afilado, que no estés en una condición muy diferente. ¿Por qué? Porque les conviene. Porque de esa manera mucha gente con su temor, así como los filisteos, con ese temor de que alguien salga mejor que ellos y tome esos lugares que ellos quieren. Cuando tú no te preparas, cuando tú no tienes eso de estar bien afilado, pues no representas ningún peligro. Al contrario, tienes que estar sometido y los demás pues pueden ejercer cierto poder, aunque no estén tampoco tan preparados, aunque no estén tampoco eh, sean tan buenas personas, pues ellos salen adelante. Y eso no debe de ser. Nosotros tenemos todo el tiempo que estar afilados, todo el tiempo tenemos que estar listos y preparados, todo el tiempo podemos tener todo para defender nuestra situación, nuestra causa, defender nuestro hogar, nuestro matrimonio. Hoy en día podemos ver que hay gente que se ha levantado en contra, hasta en la misma familia, del matrimonio, de muchas otras cosas que son naturales se han levantado y muchos pues están achatados, muchos han perdido el filo, el ánimo, muchos pues hacen lo que los demás dicen, pues dependen porque ellos no pueden afilarse, no pueden tener ese filo, estar preparados y los que sí pueden pues levantan la voz, toman los lugares, no permiten que las injusticias sigan, sino que defienden las causas nobles y por eso nosotros tenemos que estar preparados. Mucha gente está esperando que otros vengan y les solucionen el problema a un costo luego muy alto. Y así estaban en aquel tiempo los israelitas, no todo el tiempo, sino que llegó un tiempo en que se tuvieron que levantar, y afilar, prepararse y quitarse toda esa represión de ellos, de sus vidas, en lo religioso y en lo físico. Seguimos leyendo la palabra y dice Eclesiastés 10:10 de la Biblia en lenguaje sencillo. Si el hacha sin filo no corta, si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. Esta palabra dice que cuando el hacha ha perdido su filo, si no le sacas filo, si no la preparas, si no le vuelves a dar esa afilada que esté lista, vas a tener que golpear más fuerte. O sea que cuando tú y yo no estamos afilados, nos va a costar mucho más trabajo lograr las cosas. Va a ser mucho más difícil si no estamos preparados, si no hemos afilado todo en nosotros, nos va a costar mucho trabajo. Mira, el trabajo es continuo, es diario, prepararse siempre. Edificar una casa no se trata de levantar un lugar físico, sino de mantenerlo, estar siempre. Un matrimonio necesita que siempre se esté quitando, se esté cortando todo aquello que crece alrededor, que quiere ahogar. Y si no tiene filo, si no hay un buen instrumento afilado que somos nosotros, en nuestro pensar, en nuestra manera de hacer, en nuestra manera de hablar, entonces no podremos cortar con eso, sino que toda esa hierba mala y todo eso crecerá, no sé si hasta para usar unas tijeras, tú te das cuenta que si vas a cortar un papel y las tijeras no tienen filo, un papel no lo cortan, lo muerden, lo cortan mal, hacen mal el trabajo. Y esta palabra dice que si queremos prosperar tenemos que tener esa sabiduría de saber que tenemos que sacarnos filo, de estar preparados, de estar listos, de cambiar esas maneras de pensar, de hablar, de hacer, para que nosotros estemos afilados, listos para defender, listos para cortar con todo lo que no conviene, listos para la obra, para el logro que queremos y deseamos.
Dice también la escritura en Proverbios 27:17, la nueva traducción viviente, dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Y es que sí, fíjate lo que es, dice ahí que el metal necesita otro metal, no afilas el hierro con plástico, no le sacas filo con plástico, con madera, no, necesitas un hierro más fuerte para poder afilar el hierro, una lima afila el hierro, y nosotros tenemos que darnos cuenta que dice la palabra que así un amigo también afila a un amigo. Y cuando habla de esto, habla de que nosotros también veamos con quién estamos juntándonos, con quién estamos pasando el tiempo, de qué gente nos estamos rodeando. Quizá alrededor de nosotros haya filisteos que estén procurando que nosotros no avancemos, que nosotros sigamos teniendo que depender de ellos. También tenemos a personas que no quieren tener filo, que no lo hacen en nosotros, que al contrario, esas amistades pues nos llevan a lo que nos quita el filo, a lo que nos echa a perder, nos oxida, podríamos decir, nos llevan esos vicios, drogas, pornografía, toda aquella situación. Y no hablo de los hombres solamente, sino también de las mujeres, sus amigas, con las personas, las mujeres que pasan ese tiempo también, pues tenemos que darnos cuenta de que nos estén afilando, sea gente que a nuestra vida nos esté ayudando, nos esté eh, motivando, que nos haga entender, comprender, que nos enseñe, y también nosotros tenemos que ser aquellos que también afilan a otros, digamos a los de nuestra casa. ¿Cómo estás hoy tú afilando? ¿Cómo está el filo que tienen tus hijos, tus hijas? Ellos están listos para cortar con todo aquello malo que se les presente. Ellos están listos y preparados para trabajar y hacer las cosas bien, de manera sabia y prudente, porque tú les has ayudado a estar afilados. Es tu esposa y tu esposo, esa persona, que esa cuchilla que junto contigo hacen esa como tijera y cortan todo lo que quiere levantarse en su casa con una maldad, con algo en contra. ¿O cómo estás tú hoy? Estar rodeado de gente que lo único que ha hecho es pues abollar tu filo, y tú sigues ahí, ya no cortas, ya no eres esa persona que impone un utensilio, como decía la palabra pasada, una hacha sin filo, le pegas al tronco, a la madera, y no pasa nada, es más el golpe que tú te das en las manos que lo que el árbol siente. Pero cuando tienes una hacha bien afilada en tus manos, el golpe que das entra, parte y rompe con todo aquello donde tú quieres avanzar. ¿Dónde estamos o qué hacemos? Es algo interesante de estar afilados. Dice la escritura en Lucas 22:35, en Reina Valera 60, el 35 en adelante, dice, ya ellos dijo, cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que esté escrito. Y fue contado por los inicuos. Por lo que está escrito de mí, porque lo que está escrito de mí se cumple. Entonces dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y él les dijo, basta. Oh, vemos al Señor Jesús mostrándoles y enseñándoles a los suyos y diciéndoles, cuando los envié la primera vez, hubo una primera vez que los envió, dice, les dije que no llevaran nada, algo les faltó, no, pero ahora sí, tomen su bolsa, o sea, si el que tenga algo, hablando de la bolsa, hablaban de dinero, de cosas de valor, tomen su bolsa, tomen su alforja, aquello que donde tú metes comida o algo para un viaje, dice, y si no tienen espada, compren una. ¿Qué estaba diciendo el Señor? El Señor les estaba incitando a pelear, les estaba incitando a hacer un golpe de estado contra Roma. No, el Señor al hablar de espada les estaba haciendo referencia también de que estuvieran listos y preparados.
que pusieran atención, que tenía todavía, por eso les decía, todavía hay cosas que se deben de cumplir en mí. Todo lo que esté escrito de mí se va a cumplir. Así que ellos dijeron de repente, aquí hay 2 espadas. Y el Señor les dijo, basta. No habían entendido lo que significaba una espada. Estar listos y preparados para defenderse. Tendrían ellos que ser perseguidos, tenían ellos que ser siempre señalados, tendrían ellos que tener un grupo de gente siempre en su contra, y eso significaba la espada, que estuvieran preparados, que pudieran ellos defenderse, no en una situación de pelea, sino en una situación que les diera ese poder estar listos y preparados. Dice la palabra en Hebreos 4:12, la Biblia en lenguaje sencillo, dice, cada palabra de Dios tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. A esto se refería el Señor. A esto se refería de estar listos, preparados. La palabra de Dios es una espada de 2 filos, o sea, una espada muy cortante y penetra hasta el fondo de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones y nos muestra si son buenos o son malos. Eso era lo que el Señor les decía, estén preparados, no vayan ustedes a llegar a un lugar y no estén preparados y todo lo que hablen, todo lo que digan, sean mentiras, todo lo que tú hagas, todo lo que tú estés haciendo, no sea verdad, hiera a la gente, lastime a la gente, no seas esa hacha que no tiene filo, que cuando tú quieres lograr algo no se puede, no sirve para trabajar, nada que tenga que cortar y está abollado no sirve, no va a ser un buen trabajo. Ustedes estén listos, estén preparados, afilados como esa espada. Una espada no sirve de nada si no tiene filo. La espada tiene que tener filo, la espada tiene que estar siempre preparada, lista. A eso se refería el Señor y sobre todo, como vemos aquí, a su palabra. Tú y yo podemos tener la palabra de Dios en nuestras vidas que también nos afila como esa espada que es la palabra, nos saca filo, nos prepara, nos ayuda a que nosotros veamos si lo que estamos haciendo es conveniente o no, para, claro, pues quitar lo que no conviene y estar listos y preparados, estar siempre dispuestos. Dice Lucas 22 del 48 al 51 en la Biblia en lenguaje sencillo. Pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso me traicionas a mí, el Hijo del Hombre? Cuando los discípulos vieron lo que iba a pasar, dijeron a Jesús, Señor, ¿los atacamos a espada? Uno de ellos sacó su espada y le cortó la oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes, Malco. Jesús dijo, alto, no peleen. Tocó la oreja del sirviente y lo sanó. Si te das cuenta, en esta narración, uno de ellos, los otros evangelios dicen que Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a Malco, y el Señor lo sanó. Él les dijo cuando sacaron la espada, alto, no peleen, o sea, no se trata de esto, se trata de estar preparado. ¿Sabes qué? Jesús estaba preparado para ese momento. Él sabía que venía un momento doloroso, un momento tremendo, pero él había afilado toda su vida, su carácter, su persona, sus sentimientos, sus emociones, los había afilado, estaba él totalmente ahí. Cuando todo se le venía encima, él sabía que iba a cortar de tajo el pecado y la muerte para nosotros. Él iba a la cruz, pero él iba bien afilado, iba como una espada de 2 filos, con la palabra de Dios que se debía de cumplir en él, y él iba, y todos veían cómo él era golpeado, cómo él estaba siendo destrozado, y cómo él se iba llevado a la muerte en un caminar donde se iba desangrando,
pero él iba bien afilado. Él iba totalmente preparado para cortar de tajo, te vuelvo a decir, toda situación de nuestras vidas, toda cadena, todo aquello que nos tenía atado al pecado, a la muerte, a una vida miserable. Él, él cortó de tajo con todo ello porque él iba bien afilado a la cruz. Nosotros debíamos de seguir ese ejemplo. El Señor les había hablado de que tuvieran esa espada, o sea, estuvieran preparados, estuvieran listos para defender lo que tenían que defender, para pelear, inclusive por ellos mismos, por la palabra, por anunciar a otros, por sacar a otros de la esclavitud. No pelear entre ellos, entre nosotros las personas, sino presentar esa pelea para sacar a aquellos que están eh, envueltos, encadenados, amarrados, esclavizados en el pecado y la maldad. Ahí es donde ocupamos esa espada que es la palabra de Dios, para sacarlos adelante, para seguir nosotros mismos. Pero tenemos que estar afilados siempre, en todo momento, en todo lugar, para todo aquello que se nos presente, afilarnos también con otros que, de los cuales aprendemos, de los cuales nos motivan, nos ayudan esas personas, y nosotros también ser para otros quienes los afilan, los están poniendo listos, preparados, para cuando llegue el momento puedan defenderse, puedan ser útiles, puedan ser provechosos, su trabajo no les cueste más de lo que debe de costar, sino que ellos sigan adelante, progresen y nosotros también con ellos. Así que necesitamos estar totalmente afilados todo tiempo. Dice también la escritura en Efesios 6, 16 al 17, de palabra de Dios para todos. Pero sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Utilicen la salvación como un casco protector y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oh, siempre afilados, el Espíritu de Dios con nosotros nos da esa espada afilada por ambos lados, una espada tremenda que corta, te digo, más que cualquier otra cosa, que cualquier otra espada, corta, entra, penetra en nosotros, en nuestros más íntimos pensamientos, sentimientos, deseos, y nos muestra si está bien o está mal lo que estamos deseando, pensando, y eso nos ayuda para estar bien afilados. Dice esta palabra que tomemos el escudo de la fe y con ella detengamos todo aquello que quiere venir, herirnos, lastimarnos. Quitemos todo eso con el escudo de la fe. Tomemos la salvación como un casco que nos protege, como ese casco que nos ha dado en la salvación vida eterna, nos protege. Pero también dice esta palabra, estemos listos, preparados, dispuestos a pelear, a defender con la palabra de Dios. Cada espacio hay que conquistarlo, cada espacio hay que seguir adelante en él, en cada persona, en cada vida, en nosotros mismos, ocupando la palabra de Dios, el Espíritu de Dios con nosotros. La palabra del Espíritu es la, la espada que nosotros necesitamos. Así que cuando tú y yo nos afilamos día a día, cuando estamos preparados, cuando estamos listos, cuando podemos defender nuestra causa sin violencia, recuerda el Señor les dijo cuando sacaron la espada física y le cortaron la oreja a Marco, les dijo no peleen, no se trata de eso, se trata de defender las buenas causas, de estar listos y preparados, y que nosotros no estemos sometidos por gente que quiere que nosotros no avancemos, que quiere someternos, y que todo lo que hagamos y necesitemos para nuestro día a día, pues nos cueste más y les tengamos que pagar por ello. No, el Señor nos ha hecho libres, el Señor ha venido como un guerrero excelente, el Señor Jesús vino, afiló su persona, te vuelvo a decir, afiló su carácter, afiló todo lo que Él es a la voluntad del Padre para que de un tajo, de un solo golpe en la cruz, haya vencido el pecado y la muerte, haya cortado con todo ello para nuestras vidas. Así estemos nosotros también afilados para cortar con todo lo que no conviene en nuestras vidas, en nuestras familias, con nuestros hijos,
con nuestro matrimonio y también afilemos a ellos, a otros, para que también en el momento que necesiten corten con todo lo que no conviene. Así que oremos. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias en este tiempo, Señor, porque cuando daba yo golpes y golpes y no producía, no hacía, Señor, cuando quería yo quitar de mi vida y cortar con todo lo que no convenía, vicios, con toda aquella situación mala en mí, en mi hablar, en mi pensar, en mi hacer, Señor, no podía yo con ello. Pero viniste tú, Señor, con tu palabra, con esa palabra que es tu espíritu, Señor, viniste y de un golpe, Señor, cortaste en mi vida con todo ello. Y es yo a través de Jesucristo, ese fiel amigo, Señor, que también empezó a afilarme día con día a través de tu palabra, a mostrarme, Señor, cómo debía, Señor, yo de quitarme de encima aquellos filisteos, Señor, aquellas huestes malvadas, Señor, que me estaban teniendo sometido. Y te agradezco tanto. Cuando afilaste, Señor, mi hacha, pude prosperar, Señor, pude salir adelante. Mi trabajo, Señor, representaba un esfuerzo, pero no más, Señor, del que se necesitaba cuando un instrumento está listo para trabajar. Ahora, Señor, he entendido que me has afilado, Señor, para estar listo y preparado para presentar la defensa, Señor, de todo argumento, Señor, que se levanta en contra de lo bueno, de lo honorable. Señor, de todos aquellos, Señor, que quieren que los hombres y mujeres vivan apresados, Señor, a su conveniencia, Señor, y aún, Señor, quitarles, cobrarles, por darles, Señor, el poder tener lo de día a día, Padre. Yo te agradezco tanto, Señor, y te pido, Señor, que así como lo has hecho a mi vida, Señor, afilándome día a día, así yo también pueda ayudar a otros a afilarse. Cada día más estar con un filo perfecto, Señor, para que puedan cortar también todo aquello que se levanta contra de ellos. Yo te agradezco, Señor, y te pido que sigas haciéndolo en mi casa, con los míos, en mi matrimonio, en mi trabajo, en todo lo que hago, Señor, para cortar de tajo con todo aquello que no conviene y echarlo por tierra. Gracias, Padre, gracias por darnos esta bendición de estar afilados. Hay mucha gente, Señor, que hoy en día está todavía en cadenas, está todavía atado, Señor, por los vicios, por la pornografía, por los enojos, aún, Señor, por la falta de perdón. Están enredados, Señor, con raíces de amargura en sus vidas. Yo te pido, Padre Celestial, que hoy también la palabra de Dios venga a su vida como libertador, Señor, y corte la palabra en todos ellos, todo aquello que les impide estar en la libertad de venir y vivir bajo el señorío de Cristo Jesús. Gracias, bendito Padre, a ti la gloria siempre. Amén. Qué bendición estar afilado, ¿no? Así te digo yo, como cuando las mujeres emplean un cuchillo en la cocina y tratan de partir hasta un limón y no se puede porque no tiene filo, no sirve para nada ese cuchillo, lo hacen a un lado, lo van desechando hasta que le vuelven a sacar filo. Y una vez que está afilado, wow, se vuelve como el consentido, ¿no? Este corta bien, dicen siempre, este corta bien. Así nosotros estemos listos y preparados para cuando el Señor nos quiera utilizar, seamos esas espadas afiladas de doble filo en sus manos para defender y para conquistar y para sacar a la libertad a otros. Así como nosotros hemos sido sacados, porque el Señor nos ama, nos afila día a día, nos mantiene preparados y listos para Él y para otros, para que también saquemos filo a los demás. Así que con el favor de Dios nos seguimos viendo, nos seguimos por aquí saludando y nosotros como siempre les mandamos muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Se escucha un rugir de adoración. Está creciendo a una sola voz. Es un sonido santo, es un clamor. Es
es el pueblo de Dios que despertó.